buenas tardes a todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes 6:30, 7 de la noche. Y bueno, pero más gusto me da en este momento tener aquí un enlace con un distinguido maestro, un doctor en economía, un investigador, un maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa y un analista financiero y político, el doctor Gerardo López Cervantes. Bienvenido, Gerardo. Buenas tardes y muchísimas gracias por tu invitación, Antonio. Y aprovecho para saludar a tu amable auditorio, y a la orden, como siempre. Gerardo, ya tenemos candidatos de los dos partidos que se van a disputar el poder aquí en Culiacán. Y bueno, pues tenemos cuando menos las principales espacios donde se van a disputar el poder, que es Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y Faustino López Osuna. En Mazatlán está el químico Guillermo Benítez y Pucheta. En Los Mochis, Gerardo López Cervantes, sí, y Jesús Marco Osuna. Esos son los principales cuadros. Y bueno, me llamó la atención en Guasave, Jesús López por el PRI y el hermano de Audomar Quintero por Morena. Te digo, me llamó la atención el caso del hermano de Audomar, y bueno, pues creo que es un doctor muy reconocido ahí y seguramente pues ya la cariada está dada, ¿no? Ahí tenemos cuando menos un tercio de la votación, ¿no? ¿Te refieres a los municipios más grandes? A los más grandes, sí. ¿Al de Guasave? Sí, ¿Al de Guasave? Culiacán, Ahome, Mazatlán y Guasave, pues es la mayor parte de la votación. No, pues sí, pues yo creo que son fácil el 85% de la población electoral, ¿no? Sí, yo creo que sí. Los 4 municipios más grandes, yo creo que vienen siendo como el 85% más o menos, ¿no? Sí. Y efectivamente ahí está la cariada, ahí va a estar la confrontación y la campaña más intensa que pueda generar en el estado va a estar en estos 4 municipios, particularmente en Culiacán, Ahome y Mazatlán. Así ¿no? Es. Así es. Y lo que vemos es, a excepción de Guasave, se sustituye, ¿no? Morena no reelige a la que está ahorita como presidenta, ¿no? No la reelige. No la registra para reelegirse. Tampoco en Ahome, ¿no? Sí. En el caso de Ahome era de esperarse, tomar en cuenta que era un personaje sumamente conflictivo, difícil de tratar, que él mismo se dio cuenta que era muy difícil que lo pudieran mantener o reelegirlo. Incluso él se registró pero como candidato a diputado federal por un distrito de la parte norte. Y luego en Guasave, pues en Guasave se fueron por un doctor, como dices tú, un médico ahí de hermano de Audomar, el histórico luchador social tiene su origen en el Partido Comunista, luego en el PSUM, y luego protagonista de toda una lucha y un debate político a lo largo de las últimas 4 décadas, ¿no? Así es. Pero yo creo que eso valió mucho, ¿no? Seguramente el peso de Audomar como hermano de él, algo tuvo que ver, ¿no? Porque si te das cuenta, él no estaba vinculado, no era un activo de Morena, ¿no? Era una persona alejada de la vida política, al menos en términos de actividad, ¿no? De protagonismo. De ahí el sentir y
el coraje que les da al grupo de militantes de Morena, que se sienten menospreciados, que los menosprecia la Dirección Nacional de Morena y nombra a una persona como es el hermano de Audomar, ¿no? Así es. Y en Mochis, bueno, pues en Ahome, perdón, pues fue finalmente el lugar donde se le cobija a Gerardo Vargas después de haber tenido un desenlace tan trágico con la candidatura a gobernador y luego la resistencia a que lo aceptaran aquí en Culiacán, ¿no? Una situación que sorprende, por cierto, porque nadie podría creer que una persona que cualquier persona pues se atreve a andar tan descaradamente buscando colocarse, si no es un lugar es en otro, si no es un municipio es en otro, ¿no? Él se había registrado para participar en Culiacán y de repente no, finalmente lo mandan a Ome, ¿no? Lo cual te dice de que el proceso que siguió Morena para elegir a los candidatos estuvo cargado de engaños, ¿no? O sea, no es creíble, hasta ahorita no parece como creíble y sustentado el hecho de que haya aplicado encuestas y haya seguido el procedimiento que anunció, ¿no? Está en duda todo eso y eso es lo que ahora se está cuestionando por grupos de morenistas inconformes y que con mucha razón ellos pueden decir, oye, pues nosotros aquí tenemos toda una vida participando, dando la cara, sudando la camiseta, activando y proyectando Morena casa por casa, y de repente viene otro personaje con una historia muy negra, donde por su relación con el gobierno de Maloba, y vienen y lo instalan, ¿no? Pues eso es un caso de un atraco a la militancia, ¿no? De un agravio muy fuerte. Así es. Pero así es, eso sabemos que en la política aquí en México eso es desgraciadamente una costumbre que lo que hacen es simplemente reproducir las prácticas viejas del PRI, ¿no? Porque el PRI hacía lo mismo, acuérdate, ¿no? O sea, de repente proyectaba una figura y te la cambiaba. El caso más reciente es el de Rosalena Millán, ¿no? Así es. Rosalena Millán ya estaba anunciada que ella iba a ser la candidata a Culiacán, al municipio de Culiacán, y cuando se traslada a que le tomen la protesta, pues ya le llaman por teléfono y dicen que ella no es, ¿no? Entonces, sino que es Faustino, y dice, pues ella sale obviamente indignada, y con mucha razón, porque se la estuvieron engañando, lo cual te dice de que al interior de las estructuras del PRI, grupos de poder se movieron para querer ser ellos los que impongan, ¿no? Candidatos y hacer un lado a los que le disputan esa candidatura, ¿no? Entonces, en el caso aquí de Culiacán, pues seguramente ahí la hipótesis que hay es que el presidente municipal Estrada Ferreiro aprovechó la avenida de López Obrador aquí a Culiacán hace que una semana, ¿no? La semana pasada. Así es. Y seguramente se vio con él y le reclamó, o sea, le pidió que lo mantuviera, ¿no? Y seguro que López Obrador pues le había llamado a Mario Delgado para decirle, oye, tú dale la candidatura a Estrada, y lo que estaba consignado para que se le diera a Gerardo Vargas, pues se lo dieron finalmente a Estrada Ferreiro, ¿no? Así es. Esa es la hipótesis, ¿no? O sea, finalmente eso queda entre grupos de una élite muy cerrada, ¿no? O sea, muy todo cerrado. se desahogó, si te das cuenta, se estuvo filtrando información, pero de acuerdo a los intereses que le proyectaban a Morena, ¿no? Todo esto, porque Morena a nivel nacional centralizó eso porque ellos lo que buscan fundamentalmente es garantizar la mayoría en el Congreso de la Cámara de Diputados, ¿no? Para el Comité Nacional es cumplirle a López Obrador, ¿no? Es decir, queremos que haya mayoría porque eso es lo que te va a permitir a ti, presidente, mantener tus iniciativas y que estas iniciativas
sean aprobadas en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, eso se cuidó y se sacrificó cualquier cosa, ¿no? No les interesó mucho el quedar bien con sus bases de militantes en los estados, sino que hizo acuerdos con aquellos grupos que les sumaran votos de tal manera que les garantizara que puedan ganar los distritos federales y con eso poder tener mayoría otra vez en el Congreso de la Unión, ¿no? Esa es la deducción que tenemos, al menos yo en lo particular, que se presentó y hizo, y Mario Delgado pues atendió esa indicación y actuó en consecuencia, ¿no? Y todos los demás integrantes de esa comisión para elegir, pues actuaron de la misma manera, ¿no? En el caso de Mazatlán, pues el caso de Mazatlán es un juego ahí pirotécnico mucho más, de mucho cinismo, diría yo, ¿no? De mucha hipocresía extrema en política, ¿no? Porque imagínate tú, hace apenas unos días después de que Rocha Moya fuera anunciado que es el candidato a gobernador por Morena, pues el químico Benítez junto con otros diputados federales e Imelda salieron a pronunciarse de manera contundente y utilizando calificativos de lo más fuertes contra el PAS y contra Cuen, ¿no? Y de repente el PAS le ofrece acogerlo y él se entrega totalmente y hasta le pide disculpas a Cuen, ¿no? O sea, lo humilla, pues, lo que hace es humillarlo a este tipo, ¿no? O sea, oye, pues ya me pidió, el químico me pidió disculpas y por lo tanto yo acepto sus disculpas y vamos de nuevo, a él le conviene, a mí me conviene y yo lo acojo y lo hago y lo presento como candidato del PAS y de Morena para la presidencia municipal de Mazatlán, de tal manera que si había una indisposición a nivel nacional de no aceptarlo, pues bajo estas consideraciones dijeron, bueno, vamos incorporándolo y que sean a través del PAS, como acuerdo con el PAS, es que él pueda proyectarse como candidato a reelegirse ahí, ¿no? Y bueno, pues esos son los casos, ¿no? O sea, en política el nivel de hipocresía y de falsedad es enorme, ¿no? O sea, está presente en cualquier lugar, en cualquier momento y desgraciadamente para la población en general, pues es muy lastimoso porque lo que hace todo ello, estas prácticas, es generar una mayor desconfianza hacia los políticos y convertirse los políticos para una parte muy grande de la población en personajes no respetados, ¿no? O sea, no creíbles, ¿no? A los cuales no se les puede creer porque actúan todos ellos en función de sus intereses, ¿no? No hay convicciones, no hay principios, no hay valores. El arrebato político y mental está presente en cualquier momento si se sienten ellos ofendidos, aislados, ¿no? Y en contraparte, si se sienten protegidos y apoyados por esos grupos, pues empiezan a tener expresiones muy positivas, ¿no? Pero así están las cosas desde mi punto de vista. Fíjate que tienes mucha razón, es muy objetivo lo que estás comentando. El sábado y ayer domingo era una fiesta, era una euforia por las candidaturas, los pequeños partidos. Yo veía a Sergio Torres llevar una lista enorme de candidatos y festejar las candidaturas de su partido. Por el otro lado, pues veíamos que el movimiento de redes sociales pues entraba por la puerta trasera a registrar a su candidata porque la licenciada Moretti estaba atravesada en la puerta para que no entrara. Sí. Y bueno,
Yo creo que aquí todavía no lo explico. Una candidatura por redes sociales o por el Movimiento Ciudadano, por Fuerza México, en fin, lo único que te va a dar el gusto es de decir, yo fui candidata a gobernador, ¿no? Pero de ahí para allá, pues las posibilidades, digo, reales, están lejísimas. Eh, Es un caso muy especial porque no es posible tú ver, ¿no? O te impresiona ver tus imágenes en las cuales viene una disputa fuerte por una candidatura de un partido que no va a trascender en absoluto, ¿no? Así es. O sea, tú dices, oye, pues si yo me voy a proponer, estoy peleando la candidatura por un partido que sí tiene expectativas, tiene posibilidades reales, ¿no? Sí. Pues adelante, ¿no? Pero partiditos irrelevantes totalmente que ni la gente ni los conoce, y que el nivel de votación que va a recibir va a ser, yo creo, de las familias ahí de ellos, ¿no? Pero eso es el extremo, ¿no? De la ambición, no se sabe, ¿no? Porque o se pierde el piso y se previene un sentido de ambición descontrolado y se van, ¿cómo se llama? Se apuntan a pelear, a exigir esos puestos que no van a trascender, porque todos sabemos que todos esos partidos chiquitos, ya una vez que inicie la campaña, van a perder presencia. Ni siquiera la gente los va a identificar, ni se van a ocupar de ellos, la prensa, ¿no? O sea, sí, irrelevante totalmente, ¿no? Van a quedar marginados totalmente. El punto de atención va a ser el caso de Rocha Moya y del candidato de Vamos México, ¿no? De Zamora, ¿no? Claro. Y Sergio Torres, seguramente Sergio Torres también va a ser protagonista en eso, pero el resto es una participación simbólica, irrelevante, penosa, diría yo, para los que andan apuntándose en eso, pero que como hay circunstancias y la ley te lo permite, pues adelante, ¿no? Así lo están considerando ellos, ¿no? Fíjate, Gerardo, esto que menciona es muy interesante, porque resulta que esos partidos pequeños, en el caso de Roselena, en el caso de Gerardo, traen atrás de ellos priistas y panistas. Sí. Esto significa que el mayor golpe que le están aplicando a esos partidos no es a Morena, al contrario, a Morena lo van a ayudar con su participación. Claro. Y, Sí, y la gran fuerza que tiene ahorita Morena de proyectarse como partido ganador es precisamente que al frente tiene una oposición fragmentada, ¿no? Dividida, confrontada, desgastándose, ¿no? Como sucedía hace 30 años con la izquierda, ¿no? Con la oposición al PRI. Acuérdate, en el PRD y en el PAN andaban peleándose, disputándose, desgastándose las candidaturas entre ellos. sí, sí. Y pues eso fortalecía indudablemente a las perspectivas de victoria de los priistas, ¿no? Bueno, ahora sucede lo contrario, ¿no? Que ahora la izquierda, con Morena al frente, pues es la que está aprovechando esas circunstancias de pleitos, de confrontaciones, de desgastes entre las militancias internas de esos partidos, del PAN, del PRI, del PRD, y se fortalece, ¿no? ¿Quién podría creer que esto iba a suceder hace apenas unos 6 años, ¿no? O sea, antes de que López Obrador se erigiera en el candidato fuerte de Morena y de la candidato de la República, ¿no? La presidencia de la República. Pues nadie, o sea, ¿cuándo iban a imaginar que ese desmantelamiento, esa dispersión de simpatizantes y militantes del PRI y del PAN se fueran a vivir un escenario en el cual la confrontación y los reclamos mutuos, los reclamos y las acusaciones, el uso de adjetivos fuertes entre ellos mismos, podría puede dar cobertura a un fortalecimiento de las candidaturas de Morena, ¿no? Por eso no es
ninguna acto de optimismo desde Morena, excesivo, exagerado, pensar de que ellos van a ganar. O sea, le están alfombrando el camino de la lucha electoral a los candidatos Morena, a pesar de que muchos de los candidatos Morena son candidatos de muy poco nivel, ¿no? Sí. Diputados y presidentes municipales, ¿no? Pero que como tienes una oposición frágil, ¿no? Abandonadas por sus propias bases sociales, pues evidentemente Morena le viene bien y puede darse el gusto de meter a sus candidatos de perfil muy mediocre. Sí, totalmente. Fíjate que yo veía que muchos de los candidatos y gente que acompañaba ahí en el evento a Sergio, pues eran priistas y panistas, inconformes con sus partidos, en fin. Y en el caso de redes sociales, pues a mí no me queda ninguna duda que ese partido lo que está haciendo es cumpliendo un formulismo seguramente para mantener el registro, pero por el otro lado, todo lo que hagan le va a servir a Morena. Claro. Todo. Y fíjate nada más, la hipótesis en que se basan para decir que Morena no va a tener resultados victoriosos, es que ahora no está en la boleta López Obrador, pero está peor, porque ahora está sacando iniciativas que tienen una incidencia electoral impresionante, ¿no? Así es. López Obrador le va a seguir ganando sin estar en la boleta. Sí. Y porque ve tú el anuncio que hace ayer, ¿no? De aumentar la pensión para los jubilados, ¿no? Sí. Para las personas mayores de 65 años, ahora de 68, ahora baja a 65, ¿no? Así es. O sea, ¿cuántos miles de personas se van a incorporar ahora al sistema de pensionados del gobierno de López Obrador? Pues miles, ¿no? Miles. Pero además les dice, le vamos a doblar la pensión de aquí al 2024, ¿no? O sea, en vez de pagar lo que estás pagando ahora, se va a duplicar. O sea, va a pasar prácticamente a 2,000 pesos, 3,000 pesos al mes. Al mes, ¿no? Sí. Entonces, todas estas iniciativas, sin ser candidato López Obrador, lo está proyectando. O sea, le está participando en la campaña electoral, ¿no? Porque eso es simplemente hacerle campaña a los candidatos a diputados federales, a los candidatos a presidentes municipales y a los gobernadores, ¿no? De Morena. Así es. Ese es un golpe que seguramente ahorita deben de estarse doliendo muchísimo los partidos de oposición, porque eso no esperaban. Y seguramente a lo largo de la campaña, del periodo de abril y mayo, que dure la campaña, López Obrador va a salir con cosas que ahorita ni nos imaginamos con qué pueda salir, pero ya lo conocemos, es una estratega de primer nivel. O sea, difícilmente puedes encontrar un personaje con una visión estratégica tan fina como la que tiene López Obrador en ese sentido, ¿no? Y no dudes que empiecen a anunciar a lo largo, de manera dosificada, otras medidas que causen un impacto muy favorable, muy positivo ante la opinión pública, ante los electores, ¿no? Se los va por ahí lo va a apoyar López Obrador a todos ellos. Fíjate que ya viendo esto, pues esto de las pensiones es un impacto directo para la gente, pero además trae atrás toda una campaña enorme del combate a la corrupción y a los que le pega es a la oposición. Claro, ¿no? Claro, porque también trae la campaña de descalificar los procesos de privatización de todas las empresas públicas, como es la Comisión Federal de Electricidad y la de Pemex, ¿no? Lo cual causa una buena impresión entre la gente, porque la gente dice, este presidente es un presidente nacionalista, ¿no? Que busca velar por los intereses del país y está enfrentando a los corporativos extranjeros que se apoderaron del país económicamente
en los periodos de Peña Nieto y de Calderón y de Fox, ¿no? Entregaron estos tres presidentes anteriores, entregaron a la iniciativa privada y particularmente a empresas extranjeras toda esa riqueza, ese patrimonio, lo debilitaron, lo destruyeron, y el López Obrador la está reconstruyendo, está recuperando ese patrimonio para el país. Es un acto, es un discurso que cae muy bien entre el electorado y que obviamente va a tener un impacto muy positivo desde el punto de vista de inducir el voto hacia Morena, ¿no? Sí, otro dato muy impresionante es que indirectamente, o no sé si directamente, ya no puedo saber, cuando se habla de los grandes capitales que se robaron, que se lo llevaron a esconder a los paraísos fiscales, y resulta que todos los que agarraron esos capitales, pues son de la oposición, son priistas o son panistas, ¿no? Sí, porque ellos estuvieron gobernando, ellos fueron los que estuvieron manejando las finanzas públicas durante tantos años, ¿no? Y ellos fueron los que pudieron hacer eso, ¿no? Y ahora en complicidad con agentes financieros internacionales, pues lograron hacer esas transferencias de recursos a los paraísos fiscales. Ahora sabemos particularmente el caso del paraíso fiscal que estaba en el Principado de Andorra, ¿no? Entre España y Francia, sí. Un pequeño país, micropaís de aproximadamente 80,000 habitantes, pero que hasta el 2017 fue un país que le permitía ser un refugio de capitales, de blanqueo de capitales y de tal, porque prevalecía el secreto bancario, pues, ¿no? Era el lugar, junto con Panamá, ideal para enviar esos recursos, esos capitales, y evitar pagar impuestos aquí, o simplemente no dar ninguna explicación de por dónde agarraste esos recursos, ¿no? ¿De dónde te vinieron esos recursos, ¿no? No había nadie que les preguntara eso, ¿no? Hoy en día tú vas a transferir recursos a un país de México a Estados Unidos o a España, y el banco te va a decir, a ver, ¿y este dinero dónde usted lo toma, ¿no? Primero esos importes de millones de dólares, pues yo no puedo a recibir en depósito eso si usted no me demuestra que es por recursos lícitos, ¿no? O para hacer alguna transacción en ese país, ¿no? Entonces, pero Andorra no te sometía a ese cuestionamiento, ¿no? Por eso se permitía hacerlo. Ahora seguramente que se ha detectado toda esta trama, pues ellos deben de estar arrepentidos de haber hecho eso, ¿no? Porque en el caso de Sinaloa, los empresarios y políticos de Sinaloa, que transfirieron más de 24 millones de euros, ¿no? Sí. En la época del 2010 para acá, o antes, pues, y ahora que no los pueden recoger, no los pueden repatriar, pues deben de andar sumamente angustiados, ¿no? Es decir, les salió el tiro por la culata, como dicen, ¿no? O sea, en vez de tener asegurado ese recurso, de protegerlo, pues ahora están en un limbo, ¿no? Y ahí andan echando el pleito para ver si lo pueden recuperar, pero esto ya ahora está en manos de la Unidad de Inteligencia Financiera, que los ha detectado, y en los cuales la mayor parte de ellos muestran que a lo que han hecho es no tener capacidad para demostrar de dónde provinieron esos ingresos que transfirieron a las cuentas bancarias de Andorra, ¿no? Y fíjate que esto es muy interesante, se quedaron pues sin nada y con un problemón encima. Claro. El problema porque más... además involucraron a toda la familia, pues. Sí. ¿No? Están en riesgo la seguridad de toda la familia, o sea, porque involucraron ahí utilizando los nombres de los hijos, de la esposa, de la suegra, de los hermanos, ¿no? Y todos ellos están siendo investigados, ¿no? Ellos creyeron que a lo mejor que pues el PRI iba a estar en el poder eternamente y que por lo tanto iban a encontrar cobijo, protección en el momento en que fuera necesario, pero la llegada de López Obrador pues les rompió esa tranquilidad, y ahora seguramente pues
deben de andar sumamente angustiados todos ellos, ¿no? Fíjate que esto que describes es precisamente ese marco electoral que va a prevalecer en los 15 estados donde se van a relevar las gubernaturas y en los 30 estados donde va a haber elecciones de diputados y alcaldes. Ese es el ambiente. Y el ambiente, eso va a impactar severamente en el ánimo de la gente. Claro, sí, sí, un ambiente y además donde López Obrador no deja de ser el personaje que define el día a día de la polémica, ¿no? Así es. No lo han podido quitar, no lo han podido bajar de ese atrio, ¿no? O sea, está allí y él está dando señales con sus posicionamientos todas las mañanas acerca de lo que es de interés para el país y genera polémica sobre eso, pero como todo gira alrededor de combate a la corrupción, de apoyo a las gentes de menores recursos, de austeridad, de hacer un esfuerzo por combatir la impunidad, ¿no? Y si además le empieza a dar resultados la política que trae de combate a la delincuencia, de acuerdo con los resultados que entregaron hoy de los 2 primeros meses, pues obviamente si hay una sensación de que la inseguridad está mejorando, que ahí el país se encamina hacia un estado de tranquilidad y seguridad, pues eso es una condición de lo más favorable para atraer el voto de la población, ¿no? Así es. Pues Gerardo, a mí me da mucho gusto que en este escenario donde se advierte que Morena está arriba 2-1, donde ya prácticamente tenemos muy clarito el marco de referencia en el que se va a desarrollar el proceso electoral y los actores que se van a disputar el poder en esta contienda. Yo espero que sigamos en este transcurso de campaña haciendo algunos análisis de esta naturaleza que sin duda son muy interesantes porque tienen un profundo conocimiento de lo que es Sinaloa y el país. Estamos a la orden, Antonio. Cómo no, con mucho gusto estaremos al pendiente y dándole seguimiento a estos acontecimientos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Gerardo. Saludos. Y no te digo adiós, sino hasta pronto. Es correcto, a ver si pronto ya nos podemos reunir con la vacuna. Así es. Ya aplicada. Yo espero que sí.